es la palabra que nos ayuda a mantenernos fieles, es su palabra que nos fortalece a cada uno de nosotros todos los días, Señor. Y le pido que por medio de esta lección, mis hermanos, mis hermanas, puedan crear convicciones profundas de lo que su palabra dice, Padre, al empezar su caminar. So, dear God, thank you for being here with us. Thank you for being the God you are, and thank you for those that woke up early to be here to hear your word. Please move me on the way, and I'm just a messenger to deliver your message, God. I love you, and in Jesus' name I pray. Amen. Pues la vamos a hacer como en español y en inglés, ¿verdad? Porque tengo audiencia de todos. So I'm going to do probably most in Spanish, but I'm also going to do English for you guys. Oh, okay. We understand my Spanish. Really? Yeah. So I can just fly through it. Yeah. Órale pues, vámonos. Entonces, all right. Excelente. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, cuando estaban leyendo la escritura base Hechos 2 y que dice compartían, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? What comes to your mind? ¿Qué viene a la mente de los primeros, la primera iglesia que según compartían? ¿De qué se acuerdan? Sí, pero cuéntase, no tengas pena. Para mí significa que es como recibes algo bueno, sabes una nueva noticia y la estás compartiendo. Ellos oían de Dios o las escrituras o las enseñanzas y querían compartir esa nueva noticia. No, sí, cierto. Muchas gracias. Y para mí esa escritura siempre ha sido bien retante porque yo pienso que para mí es casi imposible vivir en Los Ángeles y vivir como ellos vivían, ¿no? Que dice que se reunían todos los días, que compartían el pan, que se sentaban pues a comer, vendían sus terrenos, vendían todo lo que tenían y nadie tenía necesidad en esos tiempos. Entonces, aquí de ustedes, ¿quién tiene casa? Peter. Entonces imagínense Peter tener que vender su casa y dar a los demás. ¿Qué tan difícil sería eso? Es bien difícil, ¿no? Y pensar que hubo un tiempo en la historia que pasó eso y parecía como que ni tenían trabajo o no tenían escuela en ese momento, sino se la pasaban siempre todos juntos. Entonces se me hace retante a veces conectar como con ese estilo de vida. Pero ojalá el día de hoy podamos ver cómo se puede aplicar a nuestro estilo de vida. Entonces me puse a pensar el día de hoy, cuando dicen, comparte, ya pensamos más como en el WhatsApp, ¿no? Voy a compartir y ya mandas las noticias. O para las otras generaciones que no usan WhatsApp, que usan Instagram o Facebook, y yo sé que varios de ustedes son amigos míos en Facebook, y ahí sí les gusta compartir que Rudy, yo lo conozco, comparte de motocicletas, de cosas políticas y diferentes cosas que todos tenemos como esa mentalidad de compartir. Entonces el día de hoy ya les había mencionado en Hechos 2 de la forma que ellos compartían, pero ahora vamos a ver específicamente en Hechos 4 algo que estaban haciendo todos como iglesia. Entonces, si pueden abrir su Biblia a Hechos 4, del 32 al 35. O si no, la pueden apuntar, porque algo importante, y ahora que están aprendiendo ustedes, es que como discípulos jóvenes, ya sea en su celular, en su tableta o notebook, take notes, tomar notas. Bien importante el tomar notas. A lo mejor no les habían dicho antes, pero ahora sí se los voy a decir. Siempre tomen notas. Excelente. Entonces son las costumbres que uno va creando. Y a veces me miran ahí en el sermón, no estoy texteando, estoy escribiendo mis notas en el teléfono, porque a mí todo lo de papel se me pierde. Pero entonces es importante eso, porque después con los años te das cuenta de cómo vas creciendo y te acuerdas de convicciones que pasaron. Entonces vamos a leer esa escritura juntos. O un voluntario, ¿quién la puede leer por mí?
creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quien poseía casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Qué increíble, ¿no? Y algo que quiero señalar en esta escritura es, como dicen que eran un solo sentir y pensar. Porque imagínense ser parte de un grupo. Por ejemplo, digamos que Dios los escoge a ustedes y son misioneros. Entonces miren a los que están al lado, atrás, mírense unos a otros aquí. Y les dicen, ¿saben qué? Hermanos, hermanas, se van a plantar una nueva iglesia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué te está parando, por ejemplo, de decir, oh, me voy? La escuela, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Todavía tengo que terminar la high school. Es difícil, o el trabajo, ¿cómo más voy a dejar mi trabajo, no? Pero dice que algo que tenían en común ellos era un solo sentir y un pensar. Entonces, hablaba al principio, ¿cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas? Alma. Gracias, Alma. Alma nos decía, ¿no? De que estaban bien emocionados de las buenas noticias de Jesús y cómo era como ese solo pensar. Jesús. Y un solo sentir. Entonces, es bien difícil que todo el mundo esté en la misma página, en un solo pensar y en un solo sentir. Pero eso es lo que ellos experimentaban. Y yo pienso que como consecuencia, por eso compartían. Ahora, algo que me encanta de la Biblia es de que te muestra dos lados. Porque se escucha bien bonito hasta cuando dice que todos, ¿verdad? Pero después les voy a mostrar dos ejemplos hoy. Uno, de que en verdad hacía eso. Pero había otro ejemplo que no lo hizo. Ya no saben, Peter. Entonces, los dos ejemplos que les voy a mostrar son uno, Bernabé, de alguien que era de un solo sentir y un solo pensar. Y el segundo ejemplo que vamos a ver es Ananías. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer Hechos 4, 36 al 37? ¿Cómo te llamas? Jorge. Gracias. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Gracias. Un hombre, Hasta ahí. Gracias. Entonces, José, después le llaman Bernabé, es un ejemplo de que hace lo que la Biblia había dicho que estaban haciendo, ¿no? Ahora vamos a leer el ejemplo de Ananías, que es el segundo ejemplo. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a leer Hechos 5 del 1 al 2. ¿Lo puedo leer? Está bien. ¿Quieres Adelante. leer? Sí. Ok, dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia empezando entre Bernabé y Ananías? Uno no dio por completo y el otro sí se entregó todo.
Entonces, si pueden escribir en sus notas, cuando hablamos de compartir, a lo mejor no te vamos a pedir que vendas tu casa, ¿verdad? Pero es el mismo pensar y el mismo sentir. ¿Sabes qué? Como discípulo, como nueva creación de Dios, yo estoy aquí para dar todo. Porque el otro caso de Ananías, supuestamente quiere dar todo, pero lo da a medias. Entonces, cuando piensan de compartir, es ese corazón que vamos a explorar. Entonces, vamos a ver las consecuencias de darlo todo por Dios y dar a medias. Entonces, por eso vamos a ver a Bernabé. Sinceramente que es un gran personaje que nunca le había puesto atención. ¿Ustedes conocen al apóstol Pablo? ¿O han escuchado de Pablo? ¿Quién me puede contar un poquito sobre él? Que sepan de él. Antes Pablo se llamaba Saúl. Ajá. Y pues perseguía mucho a los cristianos, él colaboraba en hacerlos prisioneros. Y una vez iba en busca de más hermanos cristianos, en el camino se le apareció una nube de humo. Era Jesús diciéndole: Saúl, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y bueno, en ese momento él se quedó ciego, llegó a un lugar y le dijo Jesús que iba a ir a alguien a hablar con él para que iba a bautizar, iba a recobrar la vista. Entonces, él cuando se dio cuenta de eso, recordó su vista. Él pues hizo discípulo también, fue muy creyente de Dios. Él hizo un cambio total de que era un gran perseguidor de los cristianos y después se hizo ahora sí que un gran servidor de Cristo, y es el que ha hecho varios libros. No sé, yo no he oído muchísimo de él. Un aplauso, Jorge, es verdad. Y el alguien que tú dijiste que fue mandado por Dios, adivina quién fue. Bernabé. Entonces, si pueden escribir esa escritura en Hechos 9, 26 al 27, se van a dar cuenta que sin Bernabé no hubiera haber existido Pablo. Entonces, por dos cosas, porque lo mandó, y la segunda es de que cuando llegó a ver a los otros hermanos, a los otros discípulos en Jerusalén, nadie le creía a Pablo, a Saúl. Decía: no, nomás viene de mentiroso. Y fue Bernabé que tenía credibilidad para que la gente lo escuchara. Entonces, uno de los beneficios del dar de todo corazón es de que Dios te va a utilizar y la gente en la iglesia te escucha. Tienes esa credibilidad. Y a veces se puede ver hasta como favorismo, pero es la inversión que a veces gente ha hecho y por eso tiene más como influencia en la iglesia, porque ha dado. Entonces Bernabé era un ejemplo, y el gran impacto de que, si me pongo a pensar, sin Bernabé no existiera más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque él compartió de todo corazón. Y no nomás una vez, pero otra vez. Segunda, cuando compartes de todo corazón, tienes un lugar especial en el corazón de Dios. O sea, ustedes que son discípulos, que son hijos de Dios, hijas de Dios, ya son bien especiales en Dios. Pero ¿quién me puede ayudar a leer Hechos 13:2? Marlene, gracias. Está bien, tómate tu tiempo. 2. Dice: mientras ayudaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Gracias. Entonces, imagínate que Dios mismo dice: sabes que hay muchos hermanos, muchas hermanas, pero apártame a Bernabé. ¿A poco no les gustaría a ustedes que Dios mismo los apartara para algo especial? Porque pues dice muchos, y todos nosotros tenemos la oportunidad de llegar al cielo, porque Dios nos ha salvado, pero ¿a poco no quiere ser apartado para algo especial de Dios?
Entonces es increíble que cuando compartimos, como Bernabé con el corazón ese de Bernabé, Dios nos aparta para algo especial. Ahora, una más. Bernabé era un hermano que perdonaba y daba segundas oportunidades. Hechos 15, 37 a 38. Ya habíamos hablado de Pablo un poco, ¿verdad? Entonces, si les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo era un hombre detrás del corazón de Dios? Y cambió radicalmente, ¿verdad? Entonces, en el comienzo no creía que Jesús era exactamente. todavía estaba también he used to read the Old Testament, so él se basaba en eso nomás, porque él venía de descendencia de priest, ¿no? Yeah, so this is not right. Después cambió super sad cuando hizo eso Jesús con él. Demasiado. Ya está. ¿Cómo le cambió? No sé si ustedes, sí, de Saúl a Pablo, y no sé si ustedes han leído la escritura donde Pablo escribió que podemos ser profetas, podemos ser maestros, podemos hacer tantas cosas, pero si no tenemos amor, somos como instrumentos que no hacen buen sonido, pues. Entonces, hasta él hablaba del amor y todo, pero le costaba también a veces dar segundas oportunidades. Pero a Bernabé no. Es algo bien increíble como puedo ver que hasta Bernabé tenía a veces un corazón más compasivo que Pablo. Y pienso que todo venía a esa raíz de un solo pensamiento y un solo sentir. Y me impactó tanto porque Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y poder encontrar un hermano que todavía tiene más amor que Pablo es algo como impresionante que no lo podía creer. ¿Quién puede leer Hechos 15 del 37 al 38? Para que no me crean a mí, pero a la Biblia. Ok. Sí. Sí. ¿Es 37 al 38? Sí. Ok. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Gracias. Entonces, se ve, Pablo dice a Marcos, no lo lleven. Y Bernabé dice, sí, hay que llevarlo con nosotros, hay que darle otra oportunidad. Y me impresiona tanto porque ese es el corazón de compartir, el corazón de creer, el corazón de Dios, ¿no? Que nos perdona todos los días. Y hasta a Pablo le costaba, pero Bernabé lo pudo llegar a hacer. Les voy a dar una más. Que es Hechos 11 del 19 al 24. Y esta me gustaría que lo leyera alguien que no ha leído. ¿La tiene en inglés? Sí. No la escribí. Pues mientras llegan ahí y se me anima un voluntario nuevo, les voy a decir lo que pasa. Es de que uno de los versículos anteriores, antes de leer ahí, la iglesia de Hechos estaba pasando por tiempos bien difíciles. Tan difíciles que los estaban discriminando, los estaban persiguiendo, y cuando los perseguían era para matarlos, pues, y les quitaban todas sus posesiones. Entonces ahí llegó Bernabé. Y en el versículo 19 al 24 me gustaría que alguien lo leyera. Entonces, ¿quién se animó? Ok. Bueno, pero si alguien lo quiere leer. ¿Lo cambié a español, pero está bien, no se preocupe. Tú dale para que salgan temprano. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos.
Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Gracias. Increíble, ¿no? Que en los años por venir te describan a ti, hermano, hermana, como lo describen aquí a Bernabé. Y me gustó y me encanta de que dice que en tiempos difíciles él se llenaba de alegría y ánimo porque miraba lo que Dios estaba haciendo. Yo pienso que él pudiera haber mirado las circunstancias de la gente perdiendo sus casas, la gente yendo a la cárcel, pero por alguna forma miraba como Dios estaba trabajando. ¿Se acuerdan? Un solo sentir, un solo pensar. Y pienso que su mente estaba enfocada en lo que Dios estaba haciendo. Y dice que tenía mucho ánimo y mucha alegría. Y también a los alrededor de él los llenaba de fe. Les decían que no se den por vencidos, sigan adelante, miren lo que Dios está haciendo. Entonces digo, wow, qué increíble cuando alguien tiene ese corazón de compartir como Bernabé, ¿no? Lo increíble que puedes hacer. Y me encanta él, porque él a lo mejor no van a escuchar mucho en el mundo, no, Pablo, Pedro, Juan, pero Bernabé, básicamente estas y unas 2 escrituras más es todo lo que van a escuchar de él. Pero fíjense, sin él no estuviera Pablo, no estuvieran la mayoría de las escrituras, sin él muchos discípulos se hubieran dado por vencidos cuando la persecución siguió. Y yo pienso que era una gran alegría estar alrededor de él, y no por lo que no pasaba, sí pasaba, sino por sus convicciones profundas. Entonces, ojalá ustedes puedan también llegar a tener sus convicciones como discípulos jóvenes. ¿Sabes qué? Quiero tener y compartir como Bernabé. Entonces, ya les compartí, y aquí esto es donde primero conocimos a Bernabé, ya la tiene escrita, pero ahora vamos a aprender un poquito más de Ananías. Vamos al contraste. Entonces vamos a leer ahora la continuación de Hechos 5, del 3 al 11. ¿Quién puede leer esos 8 versículos por mí? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientes el Espíritu Santo y sus trajes? El precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacaron a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Gracias. Está bien. Gracias. Entonces,
Entonces, van a decir, pues más o menos cómo está la cosa ahí, pero les voy a decir lo que a mí me impactó al leer la escritura. Pedro le dice a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Entonces, es bien increíble porque como discípulos podemos tener un solo pensar, un solo sentir de las cosas de Dios, pero el que siempre va a tratar de echarte mentiras, el que siempre va a tratar de engañarte, es Satanás. Entonces, la diferencia no fue que los dos vendieron terreno, la diferencia es que Satanás engañó a Ananías. Y él dice, ¿cómo pudiste dejar que te llenara el corazón de mentiras? Entonces, a veces, como discípulos jóvenes, como discípulos al pasar los años, Satanás va a tratar de llenar tu corazón de mentiras para que dejes de compartir, para que dejes de dar. Y a lo mejor no vas a morir físicamente al momento, a menos de que te metas a algún vicio o cosas bien peligrosas, pero en general te puede echar mentiras como, ¿sabes qué? Mejor vete a trabajar, o mejor haz esto que la iglesia, o ya no le des a esas personas, ya no tengas tus tiempos con Dios. Te va a llenar de mentiras. Te va a decir, oh, es que Dios no te cuida y tú tienes que proveer por ti. Te va a llenar, es más, hay infinidad de mentiras que te puede decir. Son sin límites las mentiras que te pueden decir, pero al final de cuentas todo eso lleva a la muerte, y va a ser muerte espiritual, de que ya no vas a querer ser discípulo o discípula porque Satanás llena tu corazón de mentiras. Sé que esa escritura está un poquito difícil de captar, por eso les puse un video. ¿Quieren verlo? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ese es Ananías, Disculpen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que tenemos en el mundo se lo damos a Él. ¿Qué hay en tu corazón, Ananías, para mentirle al Espíritu Santo? Guardaste para ti mismo un poco de dinero de la venta de tu casa. ¿Qué te hizo pensar en hacer una cosa así? Eso es absurdo. Mentiste. No solo a nosotros, sino a Dios. Sepúltenlo. Ahora. Pedro, ¿qué pasó? ¿Dónde está Ananías? Zafira, por favor, di la verdad. Cuando tú y tu esposo vendieron su casa, ¿guardaron alguna parte para ustedes? Claro que no. Mientes. Sé que se quedaron una parte. El Espíritu Santo me lo dijo. Tal vez nos quedamos con algo, pero ¿eso qué importa?